Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 18 al 23. Escuchad pues la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz. Es de corta duración. Cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra y entiende. Este da fruto y produce 100, 60 o 30 veces lo que se sembró. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el Señor en el verso 18 y 19 de San Mateo, capítulo 13, nos dice: Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Ayer, hermanos, en el Evangelio nos dimos cuenta que los misterios del reino quedan ocultos a quienes con un corazón embotado, con un corazón pesado, escuchan la palabra y no le dan espacio a las cosas de Dios, no le dan espacio a esta semilla, como indica el texto leído en el verso 18. Oye la palabra del reino y no la comprende. ¿Por qué no comprende? Podemos preguntarnos. Porque otras cosas mantienen el corazón henchido. Y como el corazón está lleno, pues entonces esta palabra o semilla queda en la superficie y expuesta a la vista de las aves, porque no hay en ellos lo que sí tienen los discípulos, capacidad para recibir esta semilla. Entonces, hermanos, comprendemos que cuando la semilla cae a lo largo del camino, significa que ya en nosotros no hay espacio para más. Ya estamos, como quien dice, al tope, para rebalsar. No hay espacio en nosotros para recibir algo más, en este caso, la semilla. Ya nuestra capacidad está llena. Entonces, cuando cae la semilla, cae en la parte superficial y al quedar en la superficie queda pues expuesta a las aves del cielo. En el verso 20 hasta el verso 21, Jesucristo nuestro Señor nos explica que cuando recibimos la palabra como semilla que cae entre piedras, la recibimos con alegría. El problema es que no hay profundidad. Esta palabra muere porque no echó raíces. Es decir, hermanos, no es suficiente recibir el mensaje con alegría. Tenemos que comprenderlo. Es necesario estudiar esta palabra para dar razones de nuestra fe. Recordemos que las tres potencias del alma, que pueden quedar afectadas de manera positiva o negativa, son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Como nos dice San Agustín. Y hermanos, si no hay un verdadero conocimiento de las cosas de Dios, se siembra otra semilla, se siembra otra palabra. A la palabra de verdad le damos muerte por falta de profundidad en nosotros. Y esta falta de profundidad es falta de conocimiento. La palabra del Señor también nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Si nosotros, hermanos, no nos interesamos en conocer más de la palabra de Dios, llegará el momento en que vendrán con otras doctrinas y pueden causar confusión. Simplemente porque no nos preparamos, no buscamos la verdad, no profundizamos en ella. Y al no hacerlo, podemos un día negar lo que ahora creemos. Cuidemos esa palabra para que ésta no muera y demos frutos en abundancia. Hermanos, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Esto lo leemos en el verso número 22. Quiere decir que podemos ser seducidos por la ambición, seducidos por aquella riqueza. Nadie dice que debemos de quedarnos pobrecitos y sin nada. No, el Señor quiere bendecirnos, pero tenemos que hacerlo de la manera ordenada y correcta, dando el lugar que a Dios le corresponde. No podemos ir detrás de las riquezas y olvidarnos de Dios. La palabra del Señor nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Podríamos volvernos como Marta, preocupados y afanados por las cosas del mundo, y dejamos de lado a veces la parte más importante que escogió María. Es decir, hermanos, no se trata de ir detrás de las cosas del mundo y dejar de lado las cosas de Dios. Tampoco quiere decir ir tras las cosas de Dios, hacer de ello una excusa y olvidarnos de las cosas de las cuales somos nosotros responsables. Educar a nuestros hijos, ser proveedor de la casa. Tenemos un llamado de parte de Dios al matrimonio, entonces respondamos como debemos de hacerlo. Pero lo que hoy el Señor nos dice es que el ir afanado detrás de eso nos va a alejar de Dios. Que haya coherencia en nuestra palabra y en nuestros actos. Que seamos buenos creyentes, buenos padres de familia, buenos hermanos, buenos hijos. Y de esa forma le daremos gloria al Señor. No nos afanemos por las riquezas ni estemos preocupados al extremo. Confiemos en Dios y veremos que esa palabra dará fruto en cada uno de nosotros. En el verso número 23, dice la palabra del Señor: el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 60 y otro 30. Dos cosas nos dice aquí en este verso: el que oye la palabra y la comprende. ¿Quién nos va a dar la sabiduría para entender? Nos la da Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra, darle un espacio en nuestro corazón y Dios se encarga del resto. Entonces, hermanos, nos quedamos con estas 4 cosas. En el verso 18 y 19, la semilla cae a lo largo del camino, pero viene el enemigo y la arrebata. ¿Por qué? Porque simplemente no la comprendemos. En el verso 20 y 21, la semilla cae en el pedregal y ésta muere, porque no hay raíz. En el verso 22, la semilla cae entre espinos, pero ésta no da fruto, a causa de las preocupaciones y seducción de las riquezas. Cuidado con vivir en afán, estar afanosos por las cosas que hoy vemos y luego desaparecen. Preocupémonos por aquello que permanece, que son las cosas del reino de Dios. Y en el último punto, en el verso 23, la semilla cae en buena tierra. Esa tierra eres tú, hermano, porque vas a dar mucho fruto. En esto se alegre el Señor, en que demos mucho fruto. Y esforcémonos para que Juan 15:7 se cumpla en nosotros. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y lo recibiréis. Hermanos, animémonos a recibir esta palabra, a guardarla en nuestro corazón, a comprenderla y a proclamarla, para que de esa forma alcancemos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que tengamos un buen día, hermanos. Bendiciones.